Moderna y cosmopolita, una ciudad hermosa con un estilo muy influenciado por los europeos. Se la conoce como la París de América del Sur. Pero no es París. Es Buenos Aires. Arte, cultura, historia, pasión. Una ciudad llena de vida que va a dejar enamorado a toda persona que la visite. En esta serie de 3 videos vamos a recorrer lo mejor de la capital argentina, vamos a aprender de la historia, vamos a pisar las canchas de fútbol y recorrer los barrios más elegantes, más divertidos, con más vida nocturna y más bohemios de la ciudad de Buenos Aires. Dicen que los argentinos somos un poco arrogantes y que pronunciamos mucho la sh. Bueno, yo te invito a que te suscribas a este canal y a que tengas un cuaderno a mano para poder hacer anotaciones en tu próximo viaje al mejor país del mundo. Bienvenidos a Buenos Aires, gente. Sí, rey. Ah, no. Mal ahí. La avenida más ancha del mundo, sí señor. ¿Dónde íbamos a empezar el video si no fuese en la avenida 9 de Julio, una de las principales arterias de la ciudad de Buenos Aires que la cruza de norte a sur? 140 metros de ancho, 140 metros de ancho desde un edificio hasta el otro edificio allá. En realidad leí que no es más la avenida más ancha del mundo, ahora construyeron una en Brasilia que mide de ancho 250 metros, pero dale. Brasil, ¿cómo vas a hacer una avenida de 250 metros? Me parece un exceso total. A lo largo se encuentran muchos de los edificios más emblemáticos, históricos y más lindos de la ciudad. Por ejemplo, allá está el Teatro Colón y bueno, ahora estamos en el Obelisco, que es el símbolo de la ciudad de Buenos Aires, es el lugar más icónico. Es un monumento de 70 metros de alto en las intersecciones de 9 de Julio y la Avenida Corrientes. Es un lugar muy turístico, lleno de bares, restaurantes, teatros, cafeterías, y te vas para allá. Bueno, ahora después vamos a hablar de eso. Y también es el lugar de las manifestaciones y de los festejos. Cuando hay algún logro deportivo, cuando algún equipo argentino sale campeón, viene a festejar acá. ¿Saben qué es muy gracioso? Que por acá hay un McDonald's que siempre con los festejos termina hecho mierda. Nosotros ahora nos vamos a alejar del Obelisco y nos vamos a ir caminando al barrio de Microcentro del Distrito Financiero por Diagonal Norte, una de las avenidas con los edificios más lindos y las cúpulas más hermosas de toda la ciudad. Así que no te olvides de mirar para arriba. Estuve googleando la avenida más ancha del mundo que tiene Brasil y son 2 carriles y en el medio hay un parque gigante. Dale, eso no cuenta. Datazo si estás visitando desde afuera. Acá en Argentina, por la crisis económica que tenemos, por la falta de confianza en los bancos, etcétera, 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 tenemos 2 tipos de cambio de dólares, ¿no? El oficial y el paralelo. Entonces, vos cuando vengas con tus dólares, no los tenés que cambiar en el banco, ni se te ocurra cambiarlos en el aeropuerto, sino que tenés que venir a las zonas más turísticas y siempre vas a escuchar a alguien en una esquina gritar cambio, cambio, cambio. Al momento de estar grabando esto, el dólar oficial creo que está 120 pesos por dólar y el dólar blue, que es como lo llamamos, creo que está más o menos 200, o sea, hay una diferencia importante. Ya que está, también te digo que no te conviene usar tus tarjetas porque, bueno, el banco te va a cambiar siempre al dólar oficial, así que lo que tenés que hacer es venir con tus dólares, buscar alguna de estas cuevas y nada, agradecer. Plaza de Mayo, el lugar fundacional de la ciudad de Buenos Aires, es la plaza por ende más antigua y más importante de la ciudad. Recibe su nombre después de la Revolución del 25 de mayo de 1810, día en el cual el pueblo argentino se reunió, expulsó al virrey y formó su propio gobierno. Así que desde ese momento, el 25 de mayo es nuestro día patrio, es el día que nos juntamos, comemos locro, que es una comida típica de acá, comemos pastelitos, nada, es un día patrio. Y bueno, acá en Plaza de Mayo se encuentran también algunos de los edificios más emblemáticos para nuestro país. A mi espalda está la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo, desde ahí opera el presidente. Es como la Casa Blanca, pero bueno, nosotros no tenemos una Casa Blanca, tenemos una Casa Rosada. Un dato curioso con respecto a eso es que está el mito de que las paredes están pintadas con sangre de chancho. Y cuando yo era chico me lo creí. La Casa Rosada se puede visitar los sábados, hay una visita guiada que es gratis. Después también acá está el Cabildo, el primer cabildo del país, construido en 1725, fue la primera sede de gobierno del virreinato. Hoy en día es un museo que también se puede visitar. Por allá atrás hay una iglesia, es la Catedral de Buenos Aires, una catedral neoclásica que bueno, también es un punto de interés. Y por allá atrás me parece que está... Bueno, por acá también está la sede del Banco de la Nación Argentina. Siempre que hay elecciones, el partido político que gana viene a festejar acá, a la Plaza de Mayo, y tipo entra ahí el presidente, y saluda desde esa ventana, como si fuese, nada, el Papa.
Acá atrás también está, nace la Avenida de Mayo, que es una avenida muy característica también con muchos edificios lindos, una arquitectura muy linda. De hecho, es por esta avenida que se conoce a Buenos Aires como la París de América del Sur. Pero bueno, quiero que sepan también que hay un rooftop por acá, que es un lugar que también está piola para tener una vista aérea de la plaza y recargar energías. A tener en cuenta el rooftop de Plaza de Mayo, en realidad es un lugar privado en donde hay que reservar porque no es un restaurante abierto al público, sino que a veces se hacen eventos, se hacen noches de tango, se hacen noches de sushi, de ballet. Y bueno, vos reservás tu lugar y venís acá y participas de la recepción y tenés algo para comer, para tomar. Y toda esta manzana es la legislatura. Y el chabón vino y me dijo, ¿viste los gigantes de la legislatura? Y yo le dije, no, ¿qué es eso? Desde este balcón que está del otro lado se pueden ver todas estas esculturas que se llaman gigantes de la legislatura. Tenés una vista también del campanario y lo que me parece muy flashero igual es que esto desde la calle no se ve porque la calle es muy angosta. Tenemos una vista exclusiva de la ciudad. Buenos Aires es una ciudad que está plagada de teatros y librerías. Datos, no opinión. Buenos Aires es la ciudad con más librerías per cápita del mundo. Tiene nada más y nada menos que 25 librerías por cada 100.000 habitantes, lo cual es muchísimo. Y no sé si es la ciudad con más teatros del mundo, esto habría que chequearlo, pero bueno, si no lo es, está ahí como compitiendo con Nueva York y París. Hablando de teatros, estamos en el Teatro Colón, el teatro más emblemático de la ciudad, que también es un punto muy turístico. En este momento estamos del lado, no de 9 de julio, sino de la Plaza de Tribunales. Ese que está allá es el Palacio de Justicia de la Corte Suprema. Este Teatro Colón es muy, pero muy lindo. Además, se destaca la gran calidad acústica que tiene. Es uno de los mejores teatros del mundo, está considerado así. Déjenme decirles que hace un par de años pude estar en la Ópera de Viena y el Teatro Colón no tiene nada, pero nada que envidiarle. Les recomiendo que si pueden hagan una visita guiada, cuesta 3.800 pesos, pero si no, lo que pueden hacer para conocer el teatro de una manera muchísimo más entretenida y más barata es venir a ver una obra. Las entradas están desde 700 pesos, les voy a dejar el link como siempre en la descripción para que puedan agendar su visita y nada, disfruten un paseo de cultura por la ciudad de Buenos Aires. Miren lo que es esta torre que quedó como de fachada del edificio todo moderno. Les recuerdo que todo esto es parte del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, así que es un lugar muy lindo de venir, caminar, ver los edificios antiguos y todo eso. Pero bueno, yo estoy escuchando que se viene una manifestación, así que nos vamos a mover de acá, vamos a ir a otro lado. Vamos para allá. Estamos en Avenida de Mayo, una de las avenidas principales también, una avenida muy transitada como verán. Une simbólicamente el poder ejecutivo con el poder judicial. Y si te gusta la arquitectura es un lugar que te va a encantar porque es la famosa Avenida de Buenos Aires que hace que tenga un estilo tan parisino. Acá hay un montón de edificios distinguidos, históricos, teatros con arquitectura bellísima. Es una mezcla de estilos de Art Nouveau y Belle Époque y Art Deco. Hablando de lugares tradicionales, estamos en Café Tortoni, que es un bar muy pero muy tradicional de acá. Sabemos que por acá hay muchos bares y hay muchos boliches, que es como nosotros le llamamos a los clubes de noche, tipo a las discotecas, porque a los argentinos nos encanta la joda, pero bueno, me estoy desviando un poquito. La cuestión es que algunos de los bares que existen en Buenos Aires están considerados como bares notables, porque eran el punto de encuentro para un montón de personalidades del momento, políticos, escritores, no sé, artistas. El más famoso de ellos, como les decía, Café Tortoni, que es a donde vamos a entrar ahora, es un bar de 1830 y pico. Acá se juntaba Cortázar, Borges, Gardel, que decían que tenía una mesa alejada de los fans. Y bueno, hoy en día también es un lugar de difusión cultural. En el subsuelo hay espectáculos de tango y de jazz y por acá también está la Academia de Tango y el Museo Mundial de Tango. Y sí, por la duda, ¿viste? Si estás en Argentina y venís a merendar o desayunar, te tenés que pedir esto, un café con leche con medialunas y un pastas. Y no sé si probaron los churros, que bueno, también están tremendos. Son básicamente como una masa de churro que no sé cómo se hace, se usa una máquina, se fríe, se pone dulce de leche adentro, algo también muy típico acá de Argentina, y las medialunas
Son también como, lo podría comparar con un croissant en el exterior, pero no es un croissant, tipo es una media luna. Vos tenés tu café, lo mojás así y adentro. Chicos, este es mi almuerzo, son las 6 de la tarde. Siguiendo por Avenida de Mayo, cruzás la Avenida 9 de Julio y te encontrás con el Palacio Barolo, ese edificio de ahí arriba. Como diría mi amigo Luisito Comunica, es un edificio bastante peculiar, es un edificio histórico acá que tiene una arquitectura muy interesante, está inspirada en la Divina Comedia y es como una mezcla de estilos artísticos. A ver, yo no leí la Divina Comedia, pero sé que medio como que representa el infierno, el cielo y la tierra, y de alguna manera eso está plasmado en el Palacio Barolo. De nuevo, yo no veo cómo. Hoy en día es un edificio de oficinas, pero está declarado como Monumento Histórico Nacional y se puede visitar. Si te interesa, también hay visitas guiadas que te llevan hasta arriba, donde hay un mirador y puedes tener una vista panorámica muy linda de la ciudad. Miren lo que es ese atardecer. No, Buenos Aires de día y Buenos Aires de noche es una ciudad completamente distinta. No se diga más, nosotros vamos a terminar nuestro recorrido en la Broadway porteña. Vas a caminar desde Palacio Barolo hasta la Avenida Corrientes, que acá se encuentran todos, o bueno, la mayoría de los teatros. Pero no solo eso, también es una calle que está llena de librerías y llena de restaurantes. Acá se encuentran las pizzerías más emblemáticas de la ciudad, que componen lo que se conoce como la ruta de las pizzerías. El que nos mira desde el exterior tiene que saber que Argentina tuvo varias olas de inmigración, principalmente de españoles y de italianos. Fueron, bueno, los segundos los que trajeron la pizza, como que se fue transformando, fue haciendo su metamorfosis de pizza hasta transformarse en la pizza argentina, que tiene un estilo único en el mundo. Nos encanta comer pizza, tenemos un montón de variedades y es distinta la pizza de Argentina que la pizza de Italia, que la pizza de Estados Unidos incluso. Es como que se desarrolló, como te dije, un estilo único. Un buen dato de Rin es que el lugar se fundó en 1932 y el horno está prendido 24/7. Tienen 2 o 3 hornos de barro que están prendidos hace como 90 años. Y la pizza es distinta, vieron que es como que tiene más queso, menos salsa. Realmente es toda una experiencia. Vamos a probar a ver qué onda. Obviamente, si querés hacer la experiencia completa, te tenés que pedir una birra, un buen chop de birra, con una porción de pizza después de salir del teatro. Classic Buenos Aires. Yo ahora no me pedí cerveza porque hoy a la mañana me fui a vacunar. Me está empezando a pegar eso, medio como que me duele el brazo. Me parece que ya termino de hacer este video y voy a tocar la cama. Una recomendación final con respecto a su viaje por Buenos Aires. Hay tours guiados gratis que simplemente le pagás la propina al guía. Recorre toda esta zona que nosotros vimos hoy, les cuento un poco de la historia, bueno, bla bla bla. Están muy buenos, les voy a dejar un link para que se puedan inscribir en la descripción y también les voy a dejar un link con la mejor zona para hospedar. Si yo estuviese visitando Buenos Aires por primera vez, me hospedaría en el barrio de Palermo. Y nada, bueno, con eso concluye nuestra primera aventura por Buenos Aires. Vieron que con respecto a lo que les dije al principio, no será el mejor país del mundo, eso era un chiste. Pero Buenos Aires sí tiene muchísimo para ofrecer, te va a dejar enamorado, no importa lo que hagas, y tiene algo para todos los gustos. Si te gusta la historia, la gastronomía, el fútbol, la cultura, hay mucho para hacer. Me encanta que ya pasa la gente y yo estoy recontra curtido, tipo, ya no me importa nada. Sí, ¿qué pasa? Como les dije, la vamos a seguir descubriendo en los próximos 2 videos, así que suscríbanse para no perderse nada, y si están viajando por el país les dejo videos también en la Patagonia Argentina y en el norte argentino. Sin más, nada, me despido, mi nombre es Lucas, fue un día larguísimo, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. 140 metros de ancho desde un edificio de allá hacia... ¿Puedo salir? Sí, obvio, Gapo. ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel, mandó un saludo. Mandó Ezequiel.